Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, gozando de la infinita misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Y estoy muy contento de que se hayan podido sintonizar a este tiempo que tendremos de meditación en la palabra de Dios. El día de hoy tenemos un tema muy importante al cual le hemos intitulado La necesidad de creer. Pienso que en este tiempo es algo que vale verdaderamente la pena meditar, porque del resultado de esas meditaciones va a depender nuestra vida en este tiempo y también la vida eterna. Vamos a ir a la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6. ¿Qué nos dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este es el versículo central de esta meditación. Vamos a ponernos en la presencia de Dios. Quisiera invitarle a que se pusiera de pie y que participe junto conmigo de esta oración inicial. Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Dios creador del cielo y de la tierra, queremos ponernos delante de ti en este momento. Queremos reconocer tu divinidad. Queremos reconocer tu soberanía, queremos reconocer tu misericordia, tu amor y tu fidelidad. Y en esta hora, Padre, queremos que tú nos hables a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestra vida. No sin antes pedirte perdón por nuestros pecados y por todo obstáculo que pudiera impedir que recibamos tu palabra en este momento. Dios Todopoderoso, te pedimos nos perdones de todo pecado, de toda mala actitud, de toda mala manera, de toda respuesta incorrecta que tengamos en nuestra vida ante lo que esperan las personas que nos rodean. Y te pedimos, Señor, que nos perdones. Estamos arrepentidos sinceramente de nuestras ofensas y queremos pedirte que nos des la convicción de aquellas áreas que quizá no las tengamos claras, ya sea por falta de meditar en ellas o por falta de nuestro corazón engañoso más que todas las cosas y perverso. Te pedimos que nos perdones, teniendo nosotros la actitud de renuncia frente a todo pecado conocido e invocando tu gracia para podernos apartar de todo aquello que te es desagradable. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que hables a nuestra mente y a nuestro corazón y los pensamientos y las palabras que utilicemos hoy no provengan de hombre, sino provengan de ti, por medio de tu Espíritu Santo. Lávanos con la sangre preciosa de Jesucristo, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inexplicable y lleno de gloria. Espíritu Santo, eres bienvenido en esta reunión. Guíanos, enséñanos y recuérdanos tu preciosa palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Muy bien, pueden sentarse.
Mientras hablamos de este versículo de Hebreos 11:6, que nos habla sobre la fe. Si nosotros queremos encontrar en la Biblia una síntesis de lo que Dios habla respecto a la fe, no hay mejor lugar que ir a la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Es en este capítulo donde se concentra la mayor información respecto a lo que Dios considera que es la fe. Tenemos un problema porque nosotros tenemos pensamientos desde nuestra infancia que hemos recibido de nuestros padres, que hemos recibido del medio ambiente en donde nos encontramos, que hemos recibido de la escolaridad que hayamos tenido y del aspecto cultural de nuestras vidas. Por lo tanto, pudiésemos diferir en cuanto a la impresión respecto a qué es verdaderamente la fe, pero para ello, pues vamos a recurrir al libro de los libros, que es la Biblia, la palabra de Dios. Solo mediante la Biblia, la palabra de Dios, podemos identificar el pensamiento de Dios. Ese pensamiento que Él ha querido dejarnos. Y es precisamente por una razón por la que se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es el testamento que Dios nos ha dejado a los hombres. La Biblia es el manual del fabricante. Todo lo que nosotros queremos saber respecto a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestro espíritu, se encuentra concentrado en este libro maravilloso, que es el regalo más grande que Dios le pudo dar al hombre. La Biblia. Muy probablemente tenga usted este libro en su casa, quizá en su librero, quizá arriba del buró, quizá en algún lugar donde ya no se acuerda que esté, pero déjeme decirle que este libro puede cambiarle totalmente la existencia. El día que yo entré en contacto directo con la Biblia, pude ver que no sabía absolutamente nada de lo que en realidad Dios expresa. Vamos a centrarnos en este versículo de la carta a los Hebreos capítulo 11, repitiendo lo que nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador de los que le buscan. Déjeme darle un tip respecto a la lectura de la palabra de Dios. La Biblia no se lee como cualquier otro libro. La Biblia es la palabra de Dios y merece un respeto y una actitud antes de leerla. Normalmente yo les sugiero a las personas que hagan una oración previa pidiendo la presencia del Espíritu Santo para que les muestre realmente el sentir de Dios. Y verdaderamente que Dios lo hace. Muchas veces nosotros no tenemos la actitud correcta cuando vamos a la Biblia porque pensamos que es un libro religioso. Y yo quiero decirle hoy que la Biblia no es un libro religioso. La Biblia es estrictamente las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Creemos todos los cristianos que la Biblia es la verdad absoluta de Dios. El día de hoy, donde mucha gente dice que no existen absolutos morales, déjeme decirle que la Biblia tiene el absoluto moral. Si nosotros vamos a ella, vamos a comprender qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. La Biblia es una biblioteca formada por 66 libros, parte del Antiguo y parte del Nuevo Testamento. La necesidad de la gente de creer es muy antigua. No hay sujeto
humano que pueda vivir sin creer en algo. Por ahí en una ocasión oí la frase de que no se puede vivir esta vida sin algún tipo de fe. Hay una gran variedad de nombres para la creencia: Dios, ciencia, naturaleza, fe, religiones, mitos, además de todas las ideologías y filosofías, tanto orientales como occidentales. El día de hoy, donde nos encontramos ante algo que ninguno de nosotros habíamos experimentado, porque el evento más reciente al que estamos viviendo ocurrió hace más de 100 años. De modo que nos encontramos viviendo algo para lo que no estábamos preparados. Y esto fue la pandemia del COVID SARS-2 en este año del 2020. Hay una tremenda necesidad de creer. Esta pandemia ha hecho que niños, jóvenes, adultos y ancianos revaloricemos nuestras vidas, sin saber muchos a dónde voltear. Anteriormente, cuando pasaban procesos inconvenientes en nuestro país, las personas decían, bueno, pues si mi país entra en quiebra, entra en recesión o en una epidemia leve, pues me voy a los Estados Unidos. Nosotros estamos a 200 kilómetros de la frontera. Y desgraciadamente en este tiempo, aún las personas que tienen una gran capacidad económica no hayan a dónde ir, porque al lugar donde quisieran ir está exactamente igual que el nuestro, o quizá todavía peor. Reflexionábamos hace unos domingos, hace unas semanas, que en el estado de Florida, en los Estados Unidos, hubo un momento histórico en esta pandemia donde estuvieron muriendo una persona cada 7 minutos. Esta es una cifra increíble y prácticamente imposible de aceptar, pero eso es lo que nos reportan los medios masivos de comunicación. La persona está llamada a darle un sentido a su existencia y no hay nadie que se escape a esta necesidad humana. Los psiquiatras piensan que la vida en sí misma carece de sentido. Ya con esta expresión usted podrá entender cuál es la razón de su comportamiento errático. Por esto, ellos piensan que cada uno tiene por delante la tarea de encontrarle un sentido que justifique la existencia. Esto es exactamente opuesto al aspecto religioso y ciertamente al aspecto espiritual. Vamos a ir al Salmo 121 en los versículos 1 y 2. Este es un salmo muy precioso de las Escrituras que nos tiene mensaje y grande importancia en los momentos de prueba o dificultad. ¿Qué nos dice? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este pasaje es muy importante porque nos señala qué es lo que debemos hacer, dónde debemos ir, de dónde puede prevenir o provenir la ayuda que necesitamos. Y específicamente nos dice que viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nadie más autorizado para decirnos qué es lo correcto y qué debemos hacer en el mundo que el Creador,
El Creador está completamente capacitado para decirnos qué es lo que ha creado y cómo debemos comportarnos y cómo debemos salir adelante en un momento tan difícil como el que estamos pasando en este tiempo. Cuando leo este Salmo 121, no dejo de recordarme una escena de la película La novicia rebelde, que recién cumplió 50 años de haberse filmado. En una de las escenas, María, una de las novicias, va con la madre superiora del convento y tenía una situación dudosa en cuanto a su posible enamoramiento del capitán Von Trapp. Y la madre superiora le da un consejo y se lo dice en forma de una canción. Y en esta canción dice que miremos hacia los montes, que miremos hacia los montes. Y de hecho es una bonita canción, bastante pegajosa, que gusta a primera vista. Y no es por nada que esta película ha sido grandemente galardonada a través de los años. El asunto es que si nosotros volteamos a ver a una montaña, pues no vamos a recibir la ayuda que necesitamos. El énfasis en este versículo 2 es: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nosotros podemos quedarnos viendo esa montaña todo el día y la ayuda no va a venir, a menos que venga del Creador, Elohim, el Señor de los ejércitos, Jehová Sebaot, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y Dios de Israel. Desde la antigüedad hay indicios de que los habitantes de la tierra idolatraban a seres todopoderosos que guardaban relación con las catástrofes naturales o los elementos de la naturaleza. Ellos se encontraban atemorizados por el clima, los terremotos, los tsunamis, las lluvias y los torrentes. De modo que, pues, se acercaban a ese Dios, entre comillas, tratando de pedir su protección o su bendición. Y esto ha ocurrido a lo largo y ancho del planeta desde la creación. También estuvieron los dioses griegos como Poseidón, dios del mar, o Atenea, diosa de la sabiduría. Debo decirle que todos los dioses falsos son de carácter masculino o de carácter femenino. El dios falso original era el rey Nimrod, el cual era un poderoso guerrero en contra de Dios Todopoderoso. Él estaba casado con una mujer llamada Semiramis, que es el prototipo de las diosas o ídolos femeninos. Todo y toda la adoración que pudiésemos tener desde el tiempo de la creación hasta este tiempo viene de esos dos personajes, Nimrod y Semiramis, después conocidos como Moloch y Astarte o Astarot, y muchos otros nombres masculinos y nombres femeninos. Hace unos meses, el Papa Francisco, quien es el depositario de los bienes de Ciudad del Vaticano, permitió que se colocase una estatua grande del dios Moloch a la entrada del Coliseo romano. Muchas personas no saben que los ingresos a través del Coliseo llegan directamente al Vaticano, de modo que
El Papa tiene el control absoluto de qué es lo que se presenta ahí y de qué va a ocurrir. No nos entra en razón cuál haya sido la idea de poner en el Coliseo romano, que es el lugar donde se martirizaron tantos cristianos, a un dios falso pagano. Este dios pagano era el dios al que se le sacrificaban bebés. El día de hoy la gente sigue adorando a Moloch, sacrificándole sus hijos. Quizá usted diga, no creo que eso sea verdad, pero cada mujer que aborta por decisión es una mujer que está ofrendando sus hijos a Moloch, lo cual nos dice que este culto continúa hasta la actualidad y seguirá más adelante. Desde hace ya miles de años, las personas atribuían ciertos poderes a seres superiores, con el fin de dar una explicación a las cosas que a simple vista no se pueden explicar. Nosotros podemos conocer todo lo existente a la fe si vamos a la Biblia. La primer Biblia que se tradujo a expensas de su base, que son los textos hebreos originales y griegos, fue la traducción de Jerónimo llamada la Vulgata Latina, la traducción del hebreo y del griego al latín. Desgraciadamente, los únicos que la podían leer eran aquellas personas que tenían el deseo de profesar una vida religiosa. También había personas que aprendían latín por causa del derecho, aquellos que se preparaban para jueces o para abogados, pues tenían que aprender latín. Fuera de esas personas, nadie podía entender esa lengua, que es la lengua que se habló en el Imperio Romano alrededor del año 350 después de Cristo. Luego vino la primera Biblia impresa, que fue la Biblia de Gutenberg, que es la traducción de los textos originales al alemán. Esto ocurrió en los años 1454 y 1455, es decir, en el siglo XV. Algo que no sabemos, la mayoría de las personas, es que la lectura de la Biblia estuvo prohibida por la Iglesia Católica durante, muchos siglos, prácticamente desde que fue traducida. Y no fue sino hasta Concilio Vaticano II, en los años 1962 a 1965, donde se le permitió al pueblo católico poder leer la Biblia. Yo me recuerdo que había un ejemplar en nuestra casa y ese ejemplar era un volumen muy grande, de color rojo, con una cruz formada en la tapa, que era realmente impresionante. Y cada vez que nos acercábamos a este precioso libro, nos decían, aléjate, no lo toques. Y esa fue mi experiencia hasta el año de 1962. Una persona que no lee la Biblia está totalmente indefensa y totalmente culpable ante los designios que ella menciona. Cuando la Biblia empezó a escribirse, todo el mundo seguía sus propios dioses, excepto los israelitas, que no tenían nada que ver con ídolos visibles. Ellos invocaban al Dios invisible. Y quiero darle una enseñanza. Nosotros recibimos de quien creemos. Nosotros recibimos de quien creemos o de a quién creemos. Si creemos en dioses falsos,
no recibiremos nada bueno, porque ellos no existen y son demonios los que toman su lugar. Por lo tanto, esos falsos dioses y demonios no son omnipresentes, ni omniscientes y mucho menos omnipotentes. Los tres atributos indispensables para responder a nuestras oraciones. El Dios real, por sobre todos los otros dioses, nos calma, nos alimenta y nos lleva a Él con seguridad. Resuenan las palabras del apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 17, en los versículos 22 al 25, que nos dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de los hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Si no confiamos en Él, no queda nada ni nadie en quien creer. En una ocasión yo me hice esta pregunta: ¿qué ocurriría con mi vida si yo decidiese no creer en Dios? Pues mi vida se iría por el drenaje, definitivamente. Y eso es lo que le ocurre a muchísimas personas en el mundo. No saben cómo interpretar los sucesos de su vida y cómo manejarlos. Dios es el único que quiere animarnos a que confiemos en Él por lo que Él puede hacer. Nos dice Isaías 43:14, así dice Jehová, Redentor vuestro. Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Nadie era como Él o hacía tales cosas. Si no confiamos en Él, no queda nada ni nadie en quien creer y en quien confiar. Podemos hallar algo más en las Escrituras, como en Deuteronomio 32:39, que nos dice: ved ahora, yo soy, y no hay dioses conmigo. Podemos pensar que todo el mundo sabe quién es Dios. Muchas personas creen en diferentes dioses o tienen ideas confusas respecto a Dios. Nosotros generalmente no sabemos que cuando una persona dirige sus oraciones a alguna imagen o santo, pues en realidad lo que está haciendo es adorándole y esperando su intercesión para recibir un favor, una sanidad, un aumento en su economía, la situación de sus problemas familiares resuelta, etc. A toda imagen que se adora, pues es un ídolo, se le considera un ídolo. Y además la Biblia dice, le da un nombre muy específico, terafines, porque detrás de esos ídolos frecuentemente estaban demonios. Y el demonio que se encontraba ahí estaba muy agradado de que las personas fueran y le rindieran culto. El gran nombre de Dios fue siempre Yahvé o Jehová, como nos los muestra Éxodo 3:14.
Ese es el nombre que aparece en el Antiguo Testamento. Yahvé escondía el misterio de Dios que se reveló por medio de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa la fe? Quiero decirle que Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De modo que es nuestra obligación leer la Biblia, y tanto más cuando de ahí depende nuestra vida en la tierra y nuestra vida eterna. También la palabra de Dios nos dice en Zacarías 9:9 las características de quién sería el Mesías. Si nosotros vamos a ellas en este versículo, Zacarías 9:9, vamos a impresionarnos y no vamos a entender cómo fue posible que el pueblo de Israel no entendiera que Jesús era el Mesías prometido. Y nos dice este versículo 9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto es exactamente lo que nos dice Mateo 21:5 y Juan 12:15. De modo que al ver a Jesús, cuando le estaban tributando aclamaciones, diciéndoles Hoshiana, que quiere decir sálvanos ahora, hijo de David, y al cual Jesús no rechazó que se le identificara con él, pues definitivamente era un testimonio donde Jesús aceptaba ser ese Mesías prometido. La palabra para Mesías en el Nuevo Testamento es Cristo. De modo que Cristo no es el apellido de Jesús, sino una de sus funciones preciosas. Jesús, Cristo. En el hebreo sería Yeshua HaMashiach, o sea, Jesús el Mesías. ¿Qué es exactamente Jesucristo? ¿Qué es la fe? Fe es creer lo que Dios dice y aceptarlo como verdad. Fe significa que esperas que Dios haga lo que ha prometido hacer. Y Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debes saber lo que Dios ha prometido hacer antes de que puedas esperar que lo haga. Una vez que conoces las promesas de Dios y esperas que Él las haga, eso es fe. Tenemos que entender que algo sucedió en la creación perfecta de Dios. Y es que hubo un problema que trastornó la tierra, y no solamente la tierra, sino el universo. Fue después de que Adán y Eva fueron creados. Ellos fueron creados perfectos, sin pecado, saludables, puros, felices, y vivían en un jardín de abundancia. Caminaban y hablaban con Dios y no tenían ningún sentimiento de inferioridad, condenación, culpa ni miedo. Pero entonces entró el pecado. Eva aceptó las proposiciones indecorosas de Satanás, disfrazado como una serpiente, y aceptó esas palabras. De modo que nosotros debemos estar atentos. ¿Cuáles son las palabras que nosotros aceptamos como la verdad segura y cierta? Y la verdad segura y cierta, la verdad absoluta, del único lugar donde puede provenir, es de este maravilloso libro. La verdad
es que prácticamente todos los días yo le doy gracias a Dios por habernos dejado la Biblia. Y le digo, Dios, gracias, porque no nos dejaste huérfanos. Nos dejaste la Biblia y nos dejaste el Espíritu Santo. De modo que este es el regalo más grande que Dios le dio a la humanidad después de la persona de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Si usted tiene un ejemplar en casa, haría bien en desempolvarlo y empezar a leerlo. La Biblia tampoco se lee como la mayoría de los libros a partir del primer capítulo y del primer libro, sino la Biblia debe leerse a partir del Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de San Juan. ¿Por qué allí? Porque ahí se nos narra todo lo referente a la salvación. Y específicamente en el capítulo 3 vamos a encontrar el maravilloso versículo que aparece en los estadios o en las camisetas de muchos jugadores. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es el primero que aprendemos los cristianos cuando nos convertimos. El memorizar que Jesucristo es el único mediador, el único intercesor, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es al mismo tiempo la víctima pura, santa, sin defecto, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cuando Juan el Bautista vio llegar a Jesús a su bautismo, él dijo estas palabras: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esta manera estaba señalando públicamente a Jesucristo como el Mesías prometido para Israel. La plática que tienen Jesús y Juan el Bautista realmente es digna de conocerla y aún de meditarla e interpretarla. Juan el Bautista era primo hermano de Jesús, de hecho 6 meses mayor. Y él no sabía quién era el Mesías hasta el momento mismo en que Jesús fue bautizado, porque él había recibido de parte de Dios la guía de que sobre quien viera posar una paloma en el momento del bautismo, ese era el Mesías prometido. Y ocurrieron hechos muy importantes en el momento en que Jesús fue bautizado. Se oyó la voz del cielo que dijo: Este es mi Hijo muy amado, en quien yo he puesto mi complacencia. De modo que tenemos a Dios Todopoderoso hablando desde los cielos, tenemos a Dios el Verbo Jesús siendo bautizado y al Espíritu Santo en forma de una paloma sobre la cabeza de Jesús. Ahí estamos viendo la Trinidad. También debo decir que en el libro de Génesis o libro de los principios, en el capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, es la palabra Elohim por la que se tradujo Dios. Y Elohim significa Dios plural. Muchas personas dicen creer en Dios, pero no aceptar la Trinidad de Dios. Bueno, baste leer el primer versículo de la Biblia para darnos cuenta que Dios es un Dios plural. No son 3 dioses, es un solo Dios, es Ejad, como dicen los judíos. Un Dios en 3 personas diferentes. Mismo poder, misma fuerza, misma adoración, mismo culto. ¿Por qué? Porque es el único Dios verdadero. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Algunas personas tienen malas actitudes frente al pueblo judío,
pero déjeme decirle que de ninguna manera debemos tenerlas. Ellos no fueron culpables del sacrificio de Cristo. Tampoco los romanos fueron culpables. Los culpables fuimos usted y yo, que mandamos a Jesús a la cruz del Calvario como el pago único, total, absoluto, suficiente, perfecto y eterno de nuestros pecados. Cuando leemos la palabra de Dios, vamos a encontrarnos que Jesús fue a la cruz con gozo, sabiendo que Él iba a rescatar y a salvar por medio de ese martirio de masacre que recibió. Desde el primer escupitajo hasta la ansiada ya Jesús muerto. Vino la tentación a la tierra y ellos sucumbieron ante la tentación. Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido. Desobedecer a Dios es pecado. Desobedecer las Escrituras es pecado. Conocer lo bueno y no practicarlo es pecado. Negligir la palabra de Dios y los principios de Dios es pecado. Hay pecados de comisión y pecados de omisión. Es decir, aquellas cosas que debemos hacer y no las hacemos. También existen pecados de negligencia. Es decir, que sabiendo lo que tenemos que hacer, decidimos no hacerlo. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta es la base escritural del pecado original. El hombre y la mujer, a consecuencia de su pecado, fueron echados de la presencia de Dios a vivir para siempre, separados de Él, como esclavos de Satanás, y a recoger la terrible cosecha de su pecado, manifestado por maldad, odio, envidia, avaricia, homicidio, enfermedad, aflicción, fracaso, dolor, pobreza, derrota y todas las obras del diablo a consecuencia de la raíz maligna del pecado. Isaías 1:6 nos dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no queda en él cosa sana. Golpes, magulladuras, heridas frescas, no han sido cerradas, ni vendadas, ni ablandadas con aceite. También la palabra del Señor nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Colosenses 1:13 nos dice, vamos a ir a él, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, es decir, del poder del diablo, y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Otro problema que tenemos los seres humanos es que oímos palabras que no conocemos su significado. Hemos oído palabras referentes a Cristo y sospechamos que es algo bueno porque lo hizo Él, pero no entendemos su significado ni sus alcances. La palabra redención es una de las palabras más importantes en la Biblia, que significan rescatar, soltar, liberar y comprar. Todo eso engloba y más la palabra redención. De modo que Cristo nos rescató, nos compró, nos limpió. Y esa es la razón por la que le tributamos adoración, reconocimiento y gloria. Nos dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. También nos dice en el capítulo 18
versículo 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. ¿Qué exige la ley de Dios? La ley de Dios exige la obediencia a la ley, a la Torá, que no incluye solamente los 10 mandamientos, sino que incluye los primeros 5 libros de las Escrituras, que están contenidos en este volumen. Este volumen es la Torá, la misma Torá que se lee en la sinagoga, en su traducción del hebreo al inglés y al español. De modo que es una fuente autorizada por el pueblo de Israel para ser considerada verdadera, fiel y certificada. La Torá no es solamente un libro, son 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y cuando viene acompañado de comentarios, se le llama Humash. Y también vienen otras anotaciones que se llaman Megilos. Este volumen contiene las 3 cosas: la Torá, los 5 libros, las Haftarot, los Megilos, en un solo volumen. Realmente es una riqueza poderlo tener en las manos. La Biblia se tradujo a partir del hebreo en el Antiguo Testamento, y aquí tenemos un ejemplar que nos muestra todo el Antiguo Testamento en hebreo. Como se darán cuenta, la letra es bastante pequeña y es una letra que se le llama cuneiforme, que es cuadrada, y realmente necesita uno una lupa para poder identificar qué letra es, porque las vocales A, E, I, O, U se diferencian por medio de puntos y rayitas muy pequeñas que al ojo normal no son claramente identificables. De modo que necesitamos o un volumen más grande, o una lupa, o una mica de aumento para poderla definir. Porque el sentido cambia mucho entre las vocales. También aquí tenemos el Nuevo Testamento. Debo decir que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Por eso, en lugar de enseñarles esta pasta, les enseño exactamente la opuesta, la del final. Porque el hebreo se lee de derecha a izquierda. De modo que el Evangelio de Mateo estaría exactamente al final del volumen, siendo el primer evangelio en el Nuevo Testamento. Aquí, gracias a Dios, tenemos una traducción del hebreo y arameo al español en páginas opuestas. De modo que también es un recurso muy importante el tenerlo. A este volumen se le llama Brit Hadashah, o Nuevo Pacto. Es más correcto decir Nuevo Pacto que Nuevo Testamento, porque en realidad es el Nuevo Pacto que Dios había prometido desde la antigüedad. El día de hoy hay muchos recursos para que nosotros podamos escudriñar las Escrituras. Por ejemplo, este ejemplar es un ejemplar del Nuevo Testamento que al leerlo usted puede ver en páginas opuestas 8 diferentes traducciones de la Biblia en las versiones y traducciones más aceptadas en el mundo de habla inglesa. De modo que podemos darnos una buena idea, sin conocer las lenguas originales griegas, al leer simplemente la traducción al inglés.
Déjeme decirle que algunas personas sienten tener mucho problema con el idioma inglés. No debe tenerle usted temor. Cómprese una Biblia en inglés, la mejor que le puedo recomendar es la autorizada, que es la King James Version, donde usted puede leer palabra por palabra, tener un diccionario al lado y se va a encontrar con un gran género de bendiciones al leerlo. También debo decir que la Biblia no se lee como cualquier libro. La Biblia debe leerse despacio, meditando en lo que estamos leyendo. Si nosotros leemos despacio y meditamos lo que estamos leyendo, si todavía vamos más allá y vemos los hechos que se desenvuelven como una película panorámica, realmente obtendremos mucha bendición al meditarlo. Esa es la manera que yo lo hago. También el día de hoy tenemos un recurso muy valioso que es esta Biblia que se llama la palabra clave. Es la misma traducción de Reina y Valera 60, pero con muchas ayudas, sobre todo la traducción de las palabras hebreas y griegas al español. Por lo tanto, nosotros podemos profundizar todo lo que queramos para estar seguros de la autenticidad de lo que Dios desea decirnos. Hay personas que se conforman con la primer Biblia que les regalaron. Yo quiero exhortarle a que no se conforme con eso. Vaya usted y pregunte qué otros ejemplares de las Sagradas Escrituras hay en esa librería y vaya haciéndose de una pequeña biblioteca considerando las mejores traducciones, por lo menos en el español. Debo recomendarle que la mejor traducción en español es la Biblia de las Américas, pero aceptamos la versión Reina y Valera, revisión 60, porque es la típica, el manual básico de todas las iglesias cristianas en Hispanoamérica. De modo que en esta pequeña mesa tenemos un grandísimo recurso al cual podemos ir e interpretar específicamente lo que Dios quiere decirnos. Debo darle cierta información. No hay nada que podamos hacer para limpiar nuestros pecados. Generalmente nosotros tenemos la idea de que si hacemos obras buenas, podremos pagarle a Dios por nuestros pecados. Que al final de nuestra vida se van a poner en una balanza nuestras obras buenas y nuestras obras malas, y si logramos que nuestras obras buenas sean más que las malas, entonces el platillo se dirigirá hacia las obras buenas y nosotros habremos librado nuestra alma. La realidad es que la Biblia contradice eso a lo largo no de un solo versículo y capítulo, sino a lo largo de todas las Escrituras. Para Dios, las obras buenas que pretenden alcanzar la salvación, nos dice, son trapos de inmundicia. Eso está en el libro del profeta Isaías, 64:6. La Nueva Traducción Viviente nos traduce en Efesios 2, 8 y 9 la siguiente traducción. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La que me gusta más, por ser más accesible, es la palabra de Dios para todos. En estos versículos de Efesios 2, 8 y 9. Ponga mucha atención. Nos dice, ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios.
La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Palabra de Dios para todos, Efesios 2, 8 y 9. La Biblia ampliada en inglés nos dice también que nosotros no podemos ser liberados del juicio y obtener la vida eterna tratando de guardar la Torá o los 10 mandamientos. Nos dice Romanos 3:20. Vamos a leer un par de versículos. Leamos Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mis amados, estas palabras son tremendas, porque usted recordará que Dios le dio a Moisés las tablas de la ley y a través del conjunto de todas las normas, procesos y leyes, nos dice la palabra que no nos sirven para alcanzar la salvación. Voy a repetirlo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Intrínsecamente se refiere al pueblo de Israel. Pero damos por hecho que las personas que no se encuentran gozando del pacto de gracia con Jesucristo, se encuentran bajo la ley. Y nos dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ponga mucha atención en este versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Si no hubiera existido los 10 mandamientos, pues no sabríamos si hemos ofendido a Dios o no. También la salvación no viene por bautizarnos, y esto es un shock para muchas personas. Primera de Corintios 1:17 nos dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Tremendas palabras. Nosotros podemos recordar personas que no se bautizaron a lo largo del Nuevo Testamento y son considerados salvos. Uno de ellos es el ladrón moribundo que se encontraba al lado de Jesús. Él no fue bautizado y fue salvo en ese momento que se arrepintió y buscó a la persona correcta, quien es Jesucristo, el único intercesor y mediador. La palabra de Dios nos dice en Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. También Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. De modo que encontramos algo que llama mucho la atención. Jesús no solamente pagó por nuestros pecados, también pagó por nuestra sanidad y nuestra liberación. De modo que estos son 3 aspectos fundamentales de la obra de Cristo, cuyos beneficios recibimos
aquellos que hemos decidido aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador, Dios y mediador personal. Si no tienes fe en Dios, en su palabra, en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, que te ha dejado completamente libre, no eres salvo ni has nacido de nuevo, verdaderamente. El Evangelio es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. El misterio del Evangelio es que Cristo murió por nosotros y soportó todo el castigo de nuestros pecados, los cuales estaban a nuestra cuenta. Así que nuestra deuda ha sido completamente pagada. Le repito, completamente pagada. Por lo tanto, esa deuda ya no existe. Cuando Cristo fue condenado y crucificado, fue el sustituto perfecto y sin pecado, tomando nuestro lugar. El propio Hijo de Dios, hecho carne, con sangre divina, murió por nosotros y resucitó al tercer día. No debemos olvidar la resurrección. Nosotros somos tan impactados por la crucifixión, la pasión de Cristo, que dejamos de ver la resurrección. Y el apóstol Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 16 y 17, que si Cristo no hubiera resucitado, aún estaríamos en nuestros pecados. ¿Por qué es esto? Porque la resurrección es la prueba máxima de que Dios aceptó el sacrificio que Cristo ofrendó. Es nuestra seguridad, junto con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Dios dijo en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Moisés aprendió lo que Dios era cuando fue a ver a Faraón, e incluso más cuando entró al tabernáculo. Nos dice el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, que en los tiempos del milenio, que es la dispensación que sigue a la que estamos viviendo, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Usted pudiera leer esta escritura y no pensar que Cristo la cumplió. Déjeme decirle que Cristo cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Él nos dice que la ley, los profetas y los salmos dan testimonio de la obra que Él vendría a hacer. También nos dice el Nuevo Testamento que Abraham vio sus días y se alegró con él. Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 14, 1 y 2 es muy importante también, y quisiera leerlo directamente de la Escritura. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estos versículos son de gran relevancia en este tiempo, porque nos habla de que Jesucristo vendrá por su iglesia.
Hay personas que confunden este momento al cual la Biblia le llama el arrebatamiento o rapto de la iglesia con la segunda venida de Cristo. Y son dos eventos totalmente diferentes. Baste señalar que en el rapto o arrebatamiento Jesús llega hasta las nubes. Y en la segunda venida de Cristo, Jesús posa sus pies en el monte de los olivos. Y así pudiéramos seguir con muchas diferencias entre un evento y el otro. En el rapto o arrebatamiento, Jesús viene por sus santos. En la segunda venida, Jesús viene con sus santos. No se necesita ser una autoridad en Sagradas Escrituras ni un exégeta de las Escrituras para entender los versículos que se refieren a la salvación del alma. Son tan claros que un jovencito de 10 o 12 años pudiese entenderlos completamente. Cuando nos presentamos ante Él, si es que has creído en Jesucristo como tu único Salvador y Señor, solo dependeremos de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Solamente recordaremos que Él es perfecto y que murió y resucitó. Únicamente pensaremos en su sangre sin pecado. Y déjame decirte algo, Dios no puede rechazar la sangre y la vida de su propio Hijo. El plan de Dios, hoy por hoy que las personas se preguntan, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué razón existo? ¿Qué hay en mi futuro? Debo decirle que el plan de Dios es restaurar al hombre y a la mujer a su condición original, sin pecado que no haya sido perdonado. Saludables, puros, felices y con una vida abundante, gozando de una plena comunión con su Dios, sin tener ningún sentimiento de inferioridad, condenación, autojustificación, culpa ni miedo. Yo quisiera preguntarle, ¿le gustaría vivir así? Vivir gozando del perdón de Dios, con una salud mejor que la del promedio, puro, feliz y con esa vida abundante que Cristo vino a traer. Porque nos dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios nos ofrece que gozaremos a través de Cristo una plena comunión con Dios, sin tener ningún sentimiento de inferioridad, condenación, autojustificación, culpa ni miedo. Hoy quiero invitarle a hacer un alto en su vida y entregarle su corazón a Jesucristo. Jesús no es solamente un maestro de moral o un profeta. Jesús es Dios hecho carne. El único Salvador, mediador, intercesor y nuestro abogado delante del Padre. Él fue la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. De modo que es indispensable que Jesucristo esté en nuestra vida para que podamos lograr el perdón de nuestros pecados y la seguridad de nuestra salvación. Déjeme decirle que hay dos elementos muy importantes en la oración que vamos a hacer en un momento. Uno de ellos es el arrepentimiento. Nos dice Hechos 3, 18 y 19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, y Él os envíe a Jesucristo, quien nos fue antes anunciado. La otra cosa que usted debe saber es 1 de Juan 1:7,
que nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué necesitamos del arrepentimiento y de la limpieza con la sangre de Cristo? Bueno, por el simple hecho de que somos pecadores. Romanos 3:10 nos dice, no hay justo ni aun uno. Eclesiastés 7:20 nos dice que no hay hombre sobre la tierra que solamente haga el bien y nunca peque. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Ezequiel 18, el alma que pecare, esa morirá. Esas son las razones por las que necesitamos arrepentirnos e invocar el poder de la sangre de Jesucristo. Al invocar el nombre de Jesucristo, usted debe reconocerlo no solamente como un nombre, sino como Dios Todopoderoso, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Hacerlo su Salvador y su Señor. ¿Qué quiere decir hacerlo su Señor? Que en el momento en que usted haga la oración, está consciente de empezar a vivir su vida conforme a los principios de la palabra de Dios, en base a los principios de la Biblia, cuyo ejemplar probablemente tenga en casa en un lugar prácticamente escondido. Vaya por él, vaya por esa Biblia, límpiela, limpie sus pastas, empiece a hojear el Evangelio de San Juan. Le recomiendo los capítulos 1 al 3 y se dará cuenta que hay una belleza y un fruto increíble de cuantificar y que nos muestra la manera en que nosotros podemos ser salvados de esta generación perversa e incrédula en que nos ha tocado vivir y de la futura condenación eterna de la cual no tenemos escape sin Jesús. ¿Le gustaría a usted orar para recibir a Jesucristo como su único Salvador y Señor y tener la seguridad de su salvación eterna que está testificada por 1 de Juan 5:13? Tan solo necesita arrepentirse y pedirle a Jesús que le limpie con su sangre preciosa. En ese momento sus pecados serán perdonados, olvidados, y usted gozará de un nuevo nacimiento, volviéndose hijo de Dios. Juan 1:12. Vamos a orar. Es necesario que usted ore en voz alta. No importa que haya otras personas ahí. Haga usted de cuenta que no hay nadie y que estamos solamente usted y yo delante de Dios. El Señor dice en su palabra, si me confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Oremos juntos. Dios, aquí y ahora, reconozco que soy un pecador perdido. Háblelo en voz alta. Y que el único destino que me espera es el infierno por toda la eternidad. Reconozco que no hay absolutamente nada que yo pueda hacer en mis fuerzas para lograr la salvación de mi alma. Ni tratar de guardar los 10 mandamientos, ni los 5 primeros libros de la Biblia con todos sus compromisos religiosos, morales y culturales. Tampoco me salva tratar de cambiar de vida, hacer obras buenas, hacer sacrificios, ir a la iglesia, leer la Biblia, participar de todas las ceremonias religiosas y dar todo mi dinero a los pobres y a la iglesia. Reconozco, Dios, en base a la palabra que hemos leído, que nada de esto
puede alcanzarme la salvación de mi alma. Tú diste a tu Hijo Jesucristo para que muriera por mí. Señor Jesús, hoy quiero ponerme en el lugar del apóstol San Juan, quien se encontraba a los pies de la cruz. Y te digo, Señor Jesús, lava todos mis pecados con tu sangre preciosa y déjame completamente limpio. Señor Jesús, gracias por tomar mi lugar y por pagar toda mi deuda. Señor Jesucristo, sé que por causa de tu obra terminada de la crucifixión y resurrección, ya no quedan pecados que me condenen ante Dios. Ahora toda tu justicia sin mancha es puesta a mi cuenta, así que ahora soy redimido y salvo. Señor Jesucristo, te acepto como mi Salvador y Señor personal. Quiero hacer un pacto contigo, aceptando tu justicia. Ahora me declaro una nueva criatura. He nacido de nuevo. Estoy confiado en que la sangre de Jesús ha borrado todo pecado de mi vida. Y confío que Jesús hizo lo suficiente por mí, que pagó todo el precio y que ya no puede haber otro precio que yo tenga que pagar. Así que desde este día confío en lo que hiciste por mí en la cruz. Soy salvo por lo que tú hiciste por mí. Nada puede mejorar mi salvación. Tengo tu vida ahora, soy salvo ahora. Gracias, Señor, por mi salvación completa. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración con su corazón, con sinceridad, déjeme decirle, en este mismo momento, su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Ese libro que está en el cielo, donde se encuentran consignados los nombres de las personas que somos salvas y que tenemos la garantía de la salvación eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. El Señor le bendiga y le guarde. ¿De qué manera podemos ser felices? Y definitivamente no hay otra manera que por medio de Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador.